Pues las 7 ya. Las 7. Bienvenidos al canal Underground Production, Alejandro siempre con vosotros. Hoy estamos con la Academia JAPSI, situada en Gran Canaria, de Gimnasia Rítmica. Bienvenidas chicas, Dafil, Paula, Raquel. Ambas profesoras, bueno, todas profesoras de aquí de la Academia. Nada, vamos a que se presenten y vayan comentando ellas. ¿Cómo está haciendo cómo está haciendo la creación y celebración de todo con todo esto de la pandemia? Bueno, primero que nada, decir más o menos de dónde ha venido este club, ¿vale? El club surge tras una motivación, una idea que teníamos Paula y yo, ¿vale? Hace 8 años, hace 8 añitos. Yo era entrenadora tanto de Paula como de Raquel, cuando ellas eran pequeñitas, y éramos gimnastas de toda la vida. Hemos sido gimnastas, yo también empecé desde los 3 añitos, y pues siempre hemos tenido esa gimnasta que nos corre por las venas. Y pues mira, de ahí surgió este gran club, que más que un club es una familia. Y maravilloso, nos va súper bien y esperemos que nos siga yendo así de bien. Bueno, pues la pregunta que hemos comentado al principio, ¿cómo está suponiendo y qué dificultades está suponiendo la pandemia, la integración de toda la normativa, etcétera, etcétera? ¿Cómo está surgiendo? Vale, pues con respecto a esa pregunta, Ale, pues bastante difícil, ya que, por ejemplo, el 14 de marzo, cuando se declaró el estado de alarma, teníamos los primeros campeonatos de esa temporada. Y a partir de ahí no se han podido realizar prácticamente los escolares y se han podido realizar poquitos campeonatos a nivel de base. Y, y nada, y después de ese confinamiento, pues cuando volvimos a empezar los entrenamientos fue como un poquito volver a empezar de cero. Las niñas estuvieron mucho tiempo sin entrenar, mucho tiempo sin contacto de aparato y nada, volvimos a empezar, pero siempre con ilusión, con ganas y con eso se puede sacar todo. Así que motivando a las niñas, es verdad que cada vez que se aplaza un campeonato, pues ellas pueden decaer un poquito al no tener ese objetivo marcado, pero nada, nosotras seguimos trabajando, luchando para que cuando ese campeonato llegue poder estar al nivel. Y con respecto a los entrenamientos, nos hemos visto limitados los aforos, esa desinfección al entrar, tomas de temperatura, lo cotidiano que tenemos hoy en día. Y lo más difícil fue pues esas distancias de seguridad, esa no poder abrazarnos, no poder acercarnos. Tenemos un deporte que lleva bastante compañerismo, trabajar el conjunto, tenemos muchos lanzamientos, mucho contacto entre nosotras y eso fue ya un poquito más difícil de llevar, la verdad, al principio. Poco a poco te vas acostumbrando y ahora mismo pues ya te acostumbras. Bueno, la siguiente pregunta para Raquel. ¿Cómo ha sido el retomar a una niña, a un chico que lleva tiempo confinado en su casa y volver otra vez a hacer los entrenamientos, volver a que entre en actividad? ¿Cómo ha sido eso? Bueno, como comentaba un poco mi compañera, ha sido como empezar de cero, porque al fin y al cabo pues lleva mucho tiempo parado y bueno, hay que empezar con esa preparación física, otra vez ese en contacto nuevo con el aparato y demás, que al fin y al cabo de tanto tiempo sin los aparatos y demás, pues uno va, hay que desengrasar, por decirlo de algún modo. Pero bueno, yo considero que es una cuestión de adaptarse, acostumbrarse y evolucionar, que yo creo que vamos en buen camino y que podemos hacerlo perfectamente y que además lo estamos haciendo. Bueno, chicas, yo agradeceros que hayáis estado en el canal y sobre todo agradecer que sois las que estáis, como ella ha dicho, moviendo, pues generando y más bien iniciando, ¿no?, el proceso, aunque sea difícil, pues bueno, estáis haciéndolo y evidentemente es un paso que hay que pasar. Sobre todo como labor de profesoras docentes de las que, bueno, de que aquí en Canarias están ellas aquí en su academia, pero contribuyen pues a todo lo que es generar esto, ¿no? Crear una actividad sobre todo y entiendo que para los padres, para que sus hijas tengan una actividad para desarrollar, ¿no? Desarrollar como persona, como persona humana y, bueno, y también generar una actividad que es cultura, ¿no? Cultura que es tanto el baile como la música. Y mi última pregunta es,
no sé quién me la va a contestar. ¿Cómo veis la proyección a futuro? ¿Cómo afrontáis esta etapa, esta que viene? Con respecto al club, pregunto, pues nada, como estábamos diciendo antes, pues positivas y seguir preparándonos para cuando podamos competir y demás. Y esperando que lo antes posible podamos volver a esa normalidad, esos campeonatos con público, esos padres siempre en las gradas, esos gritos de apoyo hacia las niñas, pues volver a sentir esa emoción, seguramente que será en breve, mucho antes de lo que esperamos. Muy bien, pues nada, agradeceros a vosotras, a todo el club, bueno, por ayudarnos con el canal y sobre todo también, pues, también que nos han llamado para hacerles el vídeo y todo. Y nosotros queremos ofreceros un detalle como entrevistadas, que siempre lo suelo entregar a quien les entrevisto. Y nada, otra vez destacaron vuestra labor docente, que yo creo que es muy importante, y que sobre todo también las labores de los padres, ¿no? Que también están un poco ahí. No sé si antes de finalizar la entrevista queréis aportar o decir algo, Paula. Sí. Es que me tienen la fama de charlatana y ya no me la puedo quitar de encima. Pero bueno, sí, agradecer sobre todo a nuestras entrenadoras, nuestras gimnastas, esa confianza, ese apoyo, sobre todo a los padres, esa confianza y ese apoyo. Y como comentaba Dacil antes, que más que un club es una familia. Y gracias, solo gracias. Y Alejandro, hombre, Alejandro, no hemos podido realizar nuestro festival como todos los años y la verdad es que nos ha solucionado y nos ha salvado esta Navidad. Además, Y después soy yo la charlatana, venga. hay que decir que yo no conocía, ¿no? esta forma de trabajar y demás, pero yo le veo futuro en el Jazzy, ¿eh? A mí me gusta de cara a Festival de Navidad 2021. Está chulo. Bueno, esto contribuye y puede ser un futuro. Bueno, chicas, ¿quién es la que lleva las redes sociales para que lo digáis, que lo diga? Estamos ahí. Bueno, yo me encargo de, tenemos Facebook que se llama Club Jazzy Gimnasia Rítmica y también tenemos cuenta en Instagram que es Club Jazzy Oficial. Y iremos ahí añadiendo. Me toca. Animamos a todos los chicos, chicas que vean las páginas, que interesados en hacer este deporte, que engancha, que gusta, que aunque sea sacrificado, pues tiene su recompensa. Así que los animo, que prueben y ánimo. Muy bien, Daci, que no ha dicho casi nada, ¿quieres decir algo? Nada, es mi compañera de baile, que lo sepáis. Pues darte las gracias, ¿vale? Porque desde mi minuto 1 que te llamé, no dudaste ni un minuto en decirme sí, ahí estaré, y has estado, y te lo has currado bastante, así que te damos las gracias de parte de todas. Pues nada, chicos, nos despedimos, ya sabéis, sus redes sociales, acudís y veis, echáis un vistacito a lo que suelen hacer y bueno, y tienen muchísimo contenido, que de hecho Raquel se le ocurra mucho. Paula es una currante, vamos, muy tal, y Dacil, vamos, las pone todas en su sitio. Bueno, eso ya lo contaremos. Sí. No te pares. Bueno, chicos, pues nos despedimos y hasta la próxima. Chao. Chao.